Hola amigos, una vez más, bienvenidos a su programa El Esplendor de la Verdad. Como siempre, les saluda Denis Oviedo, deseándoles un excelente día en el Señor y que Dios esté con cada uno de nosotros en medio de todos nuestros proyectos, de nuestras dificultades, de todo lo bueno y de todo lo malo. Vamos a darle gracias a Dios siempre. Así que, antes de iniciar este programa, vamos a acercarnos a la presencia del Señor. Voy a hacer uso del Salmo 52. Este salmo tiene como título: Dios destruirá al malvado. ¿Por qué de tu maldad te jactas? Tú que te sientes fuerte en tu injusticia y meditas en crímenes todo el día. Lengua embustera, que te gusta lanzar toda palabra que hace mal. Por eso Dios te aplastará, te va a tomar y echarte de tu tienda. Te extirpará de la tierra de los vivos. Los buenos lo verán y temerán y dirán riéndose de él: miren a el hombre que no hizo de Dios su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se escantilló en su crimen. Pero yo quiero ser olivo vigoroso en la casa de Dios. En el amor de Dios yo me confío para siempre jamás. Te alabaré por todo lo que has hecho. Tu nombre será siempre mi esperanza. Porque eres bueno, Señor, con los que te aman. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Porque tu amor está con nosotros en medio de cualquier dificultad. No temeremos, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos fortalecen. Bendito seas, Señor, pues nos ponemos en tus manos benditas, nosotros, nuestras familias y a todos aquellos de buena fe que buscan siempre la verdad, la justicia y la paz. Gloria a ti, Señor. Pues bien, como les decía, este programa de hoy vamos a dedicarlo a este tema, que es el número 8 de esta serie de los laicos de los últimos tiempos. Este tema que se llama la formación para el apostolado de los laicos. Nosotros los laicos tenemos que formarnos, ¿no? Así que es muy importante que sepamos cómo hacerlo, cómo formarnos. Vamos a darles siempre el saludo, ¿verdad?, a todos los que nos están sintonizando de los diversos medios, a través de los diversos medios, a través de esta programación que está completamente en vivo, a través de la página El Esplendor de la Verdad, también de la página de Radio María Nicaragua y de las frecuencias 99.9 de Radio María Nicaragua. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, ahí donde están, en sus hogares, en su trabajo, en su vehículo, en cualquier lugar donde se encuentren y estén sintonizando las ondas de Radio María Nicaragua. Que el Señor los bendiga. Pues bien, les decía que tenemos ahora en este momento muchas cosas por las cuales trabajar, por las cuales esforzarnos, y una de ellas es la evangelización. Sí, indispensablemente. Vamos a saludar también a los que están conectados. Ya nos escribieron Nina Rodríguez: bendecido día. Dios te bendiga, Nina. Dios bendiga también a los que están conectados en este momento. Y les decía que nosotros los laicos podemos hacer muchísimo en la obra de la evangelización. Existe un decreto apostólico de San Pablo VI del 18 de noviembre del año 1965, lógicamente por el tiempo del Concilio Vaticano II,
Y este documento tiene por título Apostolicam Actuositatem, es decir, la actuación del apostolado, algo así, ¿no? Quiere decir la traducción. Estos textos en latín, la traducción a veces no es tan ideal, ¿no? Pero más o menos habla sobre el trabajo apostólico, sobre todo de los laicos. Y San Pablo VI daba unos lineamientos importantes y decía que la iglesia ha nacido con el fin de propagar el reino de Dios en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, y que todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora. Toda la actividad del cuerpo místico de Cristo dirigida a este fin. Todo eso es lo que nosotros llamamos apostolado. Entonces, ¿qué es el apostolado? Es propagar el reino de Cristo aquí en la tierra, para gloria de Dios Padre. Y también que todos los hombres participen de la redención salvadora. Ese es el apostolado. Cada uno de nosotros que evangelizamos y llevamos el reino de Dios a cada lugar, a cada instancia. Y los tiempos actuales exigen de los laicos un apostolado mucho más intenso y más amplio. No vamos a hablar, por ejemplo, desde los primeros siglos de la iglesia. Es muy diferente el tiempo en que la iglesia se va desarrollando en las diversas décadas, ¿no? En los últimos 50 años, la evangelización ha sufrido enormes cambios. Porque la cantidad de personas ha aumentado. Primeramente, la población mundial aumenta. Aunque a algunos no les gusta eso, pero sí, la población mundial aumenta. No a un ritmo como antes, pero sigue aumentando la población. O sea, hay más gente que cada vez no conoce al Señor Jesús. Algunos dirán, no es posible que hay gente que no conoce al Señor Jesús. Nadie les ha predicado. Entonces, la evangelización es importantísima por eso. Ahora, además de que aumenta la población, también aumenta el progreso de las ciencias y de la técnica, la tecnología. Ahora se habla de realidad virtual, realidad ampliada, y tantas cosas que hace unos años no teníamos y que ahora existen en el mundo, y la evangelización debe entonces caminar. Ojo, no acomodarse, sino caminar con esos tiempos. Ahora, el apostolado entonces se ha extendido. Hay diversos medios de apostolado. Anteriormente el único apostolado era en tu parroquia, en tu casa. Pero ahora no, el apostolado se ha ampliado mucho más. Desde hace mucho tiempo ha venido el apostolado ampliándose, por ejemplo, a los enfermos, a los privados de libertad, a madres solteras, a los jóvenes, a los niños. Entonces el apostolado tiene que ir ampliándose por estas nuevas realidades y, ¿por qué no decir también apostolado en redes sociales? Muchas cosas que nosotros, los evangelizadores, estamos haciendo últimamente, se hace a través de redes sociales. Y es parte también de ese desarrollo. Porque además, a como han aumentado, ¿verdad?, los campos, ¿verdad?, del apostolado de los laicos, también han suscitado nuevos problemas, ¿sí? Nuevos problemas que exigen cuidado y preocupación diligente. Porque cada forma de apostolado, cada medio en que nosotros podemos evangelizar, también proporciona dificultades. Y para ello nosotros tenemos que estar dispuestos y estar atentos a eso. En la iglesia, recordemos que hay varios ministerios, variedad de ministerios, pero unidad en la misión. En el programa anterior habíamos hablado sobre los dones clericales y laicales y habíamos dicho que no podían estar en pugna, sino que más bien tenían que colaborar unos con otros. Pues de igual forma, en la iglesia hay diversos apostolados. Cada persona puede estar inclinado a un apostolado distinto. Y eso es bueno, que haya variedad. El Espíritu Santo derrama variedad de dones. Por lo tanto, los apostolados tienen que ser varios también. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar
y de regir en su nombre y autoridad. Estamos hablando de la jerarquía, ¿no? Esto lo explicábamos más ampliamente en el programa anterior. Pero también los laicos somos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo. Y por lo tanto, nosotros también cumplimos con el cometido de la misión. Una misión que se tiene que extender a todo el pueblo de Dios y en el mundo. Los laicos, en las últimas décadas, hemos venido demostrando cómo nuestra actuación va a ser cada vez más preponderante. Y no vamos a decir que es más importante que la de los otros, sino que nuestra actuación es importante en la medida de que solamente nosotros los laicos podemos insertarnos en medios donde la jerarquía, los sacerdotes, los obispos no pueden estar. Lugares donde nosotros tenemos que estar porque somos laicos. Y entonces vamos a hablar de los varios campos de apostolado. Ya habíamos dicho que hay numerosos campos. Voy a hablar de los más generales básicos. Por ejemplo, un campo de apostolado especialísimo, que es un modelo claro de apostolado comunitario, es la parroquia. ¿Usted quiere ser apostolado? Insértese en una parroquia. En una parroquia hay variedad de comunidades, variedad de servicios, apostolados, en la que usted puede escoger en cualquier trabajar, en cualquier poner su servicio de amor, de entrega. Entonces, porque en la parroquia hay una diversidad, así es, y eso es bueno. En la parroquia puede haber diversidad de personas con diversidad de pensamientos, puede haber diversidad, pónganle de afinidades para acciones sociales, políticas, lo que sea. Pero dentro de la parroquia, la primordialidad tiene que estar en Dios. Todas esas afinidades que podamos tener del mundo pasan a un segundo plano. Lo más importante tiene que ser Dios, su iglesia. Y en ese punto es donde en la parroquia todos los que de alguna forma u otra pensamos distinto, que es bueno, sí, pensar distinto es bueno. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la razón muchas veces, no todos vemos las cosas con todos los ángulos posibles, hay diversos ángulos, diversos puntos de vista, y es importante escucharlos todos y tenerlos todos. Pero a la hora de que se promulga, ¿verdad? Se pregona la verdad es una. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola iglesia. Y ahí es donde todos tenemos entonces que decir, ¿verdad? Como buen ejército militante aquí en la tierra, pues hacer la voluntad de Dios, seguir los lineamientos. Y entonces la parroquia es un lugar muy especial para ver todo eso. Variedad de personas que piensen diferente. Unos tienen unos carismas, otros tienen otros. Algunos se caen bien, otros se caen mal. Bueno, eso es parte del paquete. ¿Por qué? Porque así es la iglesia. Y en la comunidad, entonces, lo importante es que aunque pensemos diferente, todos caminemos juntos por un solo fin y con un solo Señor a la cabeza, que es Cristo. Otro campo de apostolado bellísimo es la familia. La familia, que en las últimas décadas está siendo cada vez más atacada. La familia, el matrimonio. Entonces los cónyuges cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos, para sus demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Así lo dice el Papa San Pablo VI. Los cónyuges son cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Es decir, nosotros los padres de familia cooperamos con Dios. Desde el momento de que nosotros para nuestros hijos vamos a ser los primeros predicadores de la fe. No puede ser que los primeros predicadores de la fe sean los profesores, el sacerdote, el catequista. Los primeros predicadores de la fe tenemos que ser nosotros los padres de familia, que enseñamos en nuestros hogares la fe. Nuestra primera iglesia, la iglesia doméstica, es en nuestro hogar. Ahí donde marido y esposa son los sacerdotes que sirven esa mesa
la mesa a sus hijos, la mesa del pan, de la comida, la mesa de la oración, la mesa de ese calor humano en un hogar. Debido a esa falta de amor y calor humano en muchos hogares, es que se da la destrucción familiar, la destrucción del matrimonio. Los hijos se descarrilan, se les van metiendo otras cosas, otras ideologías. Entonces, el campo de la familia es un campo de acción enorme. Es una comunidad pequeña, pero el campo de acción es enorme, porque los miembros de la familia después se van a insertar en toda la sociedad. Y si hay problemas en el núcleo familiar, esos problemas se van a extender después a la sociedad. No es al revés, no es que la sociedad, ¿verdad?, es la del problema y está infectando a la familia. No, muchas veces en nuestros hogares, ahí dentro de nuestros hogares, comienzan a germinar el pecado, la corrupción, y después eso sale a la sociedad. Entonces ese campo de acción es importantísimo. Y ahí tenemos que ver todos, padres de familia, educadores, sacerdotes, catequistas, religiosos. ¿Por qué? Porque debemos formar a los más pequeños en el núcleo de la familia. Y debemos también ayudarlos a que ellos encuentren, ¿verdad?, la elección de su vocación. Eso es algo muy importante. Nosotros hemos dejado, obviado, por negligencia, por falta de tiempo, que llámenlo como ustedes quieran, el poder nosotros fomentar las vocaciones en nuestros jóvenes. Desde pequeñitos. Por ejemplo, hace poco que se estaba celebrando el Día de Todos los Santos, ya ha comenzado, ¿verdad?, a algunas familias a vestir a los niños desde pequeñitos, ¿no?, como santos. A diferencia y en contraposición a Halloween, que ahí lo que hacen es que se visten de diablos, de brujas, de demonios. Entonces, en cosas tan sencillas como esa, es que nosotros como familia podemos ir ampliando ese campo y poder ser nosotros los primeros predicadores de nuestros hijos. El problema está cuando ya nuestros hijos van creciendo, nos van superando en tamaño, en tamaño, a veces no en gracia, sí, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hemos sabido acompañar a nuestros hijos en todo ese proceso. Ahora, y salto también a otro campo importante de apostolado, un campo importantísimo, los jóvenes. Vean, los jóvenes es la población mundial que está creciendo mucho, sobre todo en nuestro país, en Nicaragua. Por así decirlo, la explosión demográfica se da alrededor de unos 20 años, que comenzó después del año 2000, y nosotros estamos teniendo en esta época la explosión de más jóvenes que vamos a tener en toda la historia de Nicaragua. Van a ser mucho más jóvenes. Ya dentro de unos 10 años ese boom ya va a desaparecer. Y entonces es importante que la iglesia sepa y dirija todo su cometido a este gran segmento de la población, que son los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, así es, como dice el eslogan, son el futuro. Algunos dicen, no, ya son el presente. Pues claro, porque en el presente ya se les tiene que dar formación y se les tiene que formar en vista, en pro al futuro de la iglesia, que es un futuro que está a la vuelta de la esquina. Es un futuro donde ahora los muchachos no necesariamente tienen que congregarse en un grupo dentro de la parroquia, ahora lo hacen de forma virtual. Inclusive ahora están hablando de realidad aumentada, donde ahora los muchachos van a poder llegar a estos medios y poder reunirse con gente que está en otros lugares y poder compartir su fe también. Pero eso si lo hacemos y nosotros los inclinamos hacia el bien. El problema está cuando nosotros estamos ausentes, porque no los vamos a inclinar al mal, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pero cuando estamos ausentes, entonces son otros los que aprovechan. Y entonces ahí donde toman a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y se los llevan a esas realidades virtuales, pero los llevan a lugares nocivos. Les meten ideologías dañinas y que les van socavando su fe,
les van socavando su misma juventud también. Porque los jóvenes tienen que ir madurando la conciencia de su propia personalidad. Pero tiene que haber alguien que le esté indicando el camino. Formadores. Recuerden que los jóvenes están impulsados por el ardor de su vida. Ellos tienen una energía sobreabundante. Así dice San Pablo VI en este documento. Los jóvenes tienen un ardor, dice, en su vida. Y tienen una energía sobreabundante. Si los jóvenes tienen una energía grandísima. Cierta vez me decía una persona, es que usted mucho molesta a los muchachos, los pone a hacer y a hacer cosas. No hay problema, hay que los muchachos tenerlos entretenidos, a los jóvenes. El ocio es padre de muchos vicios. Entonces hay que tenerlos entretenidos, hay que tenerlos haciendo cosas buenas a los jóvenes. Que su mente esté ocupada, sus cuerpos también ocupados, en ejercicio, en estudio, en actividades, ¿verdad?, recreativas, sanas. Ponerlos a hacer tantas cosas. Ahí por ahí están diciendo también ponerlos a también hacer cosas en el hogar. Claro, importante. Entonces, todo eso es parte del desarrollo de los jóvenes. Y ellos tienen energía. Nunca pensemos, ay, pobrecitos nuestros muchachos que están cansados. No es cierto. Están cansados porque se desvelan, tal vez conectados en las redes, viendo cosas que no deberían ver. Pero ellos tienen una energía que tienen que potenciar. Porque ellos después van a ser parte de la vida social y cultural de un país. Así que si están llenos del Espíritu y se van animando, ¿va?, por el camino de la obediencia, el amor hacia la iglesia, hacia las cosas de Dios, hacia sus pastores, al Papa, entonces esto va a dar grandes frutos. Y nosotros vamos a ser propiciadores de ello. Yo insto mucho, entonces, que podamos hacer, ¿verdad?, los que nos dedicamos a la enseñanza, a la formación, podemos hacer más programas dirigidos a los jóvenes. Para el próximo año, Dios mediante, pienso desarrollar catequesis dirigidas a jóvenes, directamente a jóvenes. Porque si uno se pone a ver, la mayoría de las personas, por ejemplo, que me siguen, son personas ya de mi edad o más grandecitas. Difícilmente se encuentran unos más jóvenes, ¿no? Porque dicen, bueno, es que ya los señores son los que ya no tienen nada que hacer, son los que rezan, son los que escuchan la palabra de Dios. Pero no, eso es una gran equivocación. Estamos en un mundo donde ahora los jóvenes tienen más acceso a información. Los jóvenes están desarrollando más sus mentes más rápido que antes. Y entonces ahí donde nosotros tenemos que estar. El problema no está en que ellos anden buscando cualquier cosa en internet, en las redes. El problema es que no estamos dando buen contenido para que ellos reciban. El problema es que estamos ausentes de los muchachos. El apostolado con los jóvenes lo hemos dejado pasar. Y de eso tenemos culpa todos. Yo no voy a culpar a la jerarquía, no voy a culpar a los pastores, a los obispos, al papa. Los culpamos todos, porque todos estamos en esta barca. Y hoy más que nunca necesitamos poder tener a nuestros jóvenes de vuelta, de regreso, porque la iglesia los necesita. Ellos son los que van a manejar el futuro de la iglesia, de nuestros países. Esto es importante. Otro campo de apostolado, el medio social. El esfuerzo por llenar de espíritu cristiano el pensamiento, las costumbres, las leyes y la estructura de la comunidad donde uno vive. O sea, todo el campo social. Y esto se cumple a través del testimonio de vida, por el testimonio de la palabra. Es decir, nosotros, si queremos actuar en el campo social, como miembros de este cuerpo místico de la iglesia, necesitamos, ¿verdad?, estar inmersos en la vida social y cultural. Y además, dar testimonio. Nosotros no podemos ser cristianos que solo seamos hablar y hablar. Fíjense yo que hable y hable y hable, pero no testimonio con mi vida. Entonces, eso es falso. Y no estamos ya para dar falsedades. La gente sabe cuando algo es falso. Así que nosotros tenemos que cambiar. Y este campo de trabajo es un campo amplio.
un campo amplio el medio social, porque ahí tiene que ver nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro estudio, la vivienda, el descanso, la convivencia, es decir, todo lo que nos desarrollamos. Y por último, el último campo de apostolado, que es el orden nacional e internacional. En este punto es muy importante, dice San Pablo VI, en este documento, que el amor a la patria sea notable. El amor. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con el amor a Dios, pero es importante el amor a la patria y el fiel cumplimiento de los deberes civiles. Y entonces dice el Papa, siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común y hagan pesar de forma, hagan pesar su opinión para que el poder civil se ejerza justamente y las leyes respondan a los principios morales y al bien común. Y eso nos compete a nosotros los laicos. Tenemos que hacer fuerza, dicen, para que pesen. Ojo, aquí no estamos hablando de levantar armas ni nada de eso. No. Es hacer presión para que nuestra opinión, nuestra actuación sea más ingerente en la sociedad, aún en medio de las dificultades. Pues bien, en este momento nos están diciendo en Radio María Nicaragua que van a hacer un corte musical. Entonces ellos se van a ir a un corte musical, pero los que están conectados nos quedamos todavía aquí, ¿verdad? Así que regresamos en un momento. Los que están sintonizando la página El Esplendor de la Verdad o la página de Radio María Nicaragua, todavía nos quedamos por acá, ¿verdad? Y estamos compartiendo sobre la formación para el apostolado de los laicos. Y hemos hablado primeramente de los campos de apostolado. Y hemos dicho que son la parroquia, la familia, los jóvenes, el medio social y el orden nacional e internacional. Y en este último orden nacional e internacional estábamos hablando de importante ser buenos hijos de la patria. O sea, no podemos pretender ser buenos cristianos si no somos buenos patriotas. No es posible decir, yo soy un buen hijo de la iglesia, si no va más la patria terrena, la patria visible, donde vos vivís. Si a vos no te interesa lo que sucede en tu país, estás en problemas. Estamos mal. ¿Por qué? Porque a mí me debe interesar lo que ocurra con mi patria. Porque así en lo pequeño, que es lo terreno, así también yo seré en lo más grande, que es la patria celestial. Recordemos que nosotros somos aquí peregrinos, estamos de pasada, pero estamos llamados a cuidar nuestra patria, a fomentar los valores, derechos en nuestra patria. Porque ahí en lo pequeño nosotros vamos a ir trabajando lo más grande que nuestra patria celeste. Y ahí en donde los católicos firmes, ¿verdad?, en su fe, deben desarrollar la doctrina católica. Incluso quienes quieran en un futuro entrar a la parte del campo político, ¡qué bueno! El Papa Francisco ha dicho muchas veces que necesitamos buenos políticos católicos. El problema no es que no hayan políticos católicos, el problema es que los pocos que hay no hacen lo que deberían hacer: testimoniar su fe. Testimoniar su fe. Y esto en varios campos y en varias amplitudes, porque hoy se ha abierto un gran debate en cuanto a los políticos que están a favor del aborto y quienes desarrollan leyes en pro de la eutanasia, el aborto y todas esas cosas que van en contra de la dignidad del ser humano. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchos políticos que dicen ser católicos, pero que en realidad no viven su fe. Y vivirla es testimoniarla. Testimoniar la fe. Si nosotros no testimoniamos nuestra fe, entonces, hermanos, discúlpenme, no estamos haciendo nada. Así de sencillo. ¿De qué sirven las palabras? ¿De qué sirve que yo lea la Biblia, que vaya a misa, inclusive que viva los sacramentos, si yo no testimonio mi fe? Si yo no la hago vida. Entonces ahí va a estar el problema. Y es ahí entonces que viene esa dicotomía, ¿no? Esa separación entre lo que yo creo dentro de la iglesia, escondido, que rezo, que digo,
y lo que yo hago allá afuera, en el mundo, en el campo social, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en mi grupo. Entonces, tenemos que ser personas sinceras, porque no podemos ser predicadores de algo que no vivimos. No podemos ser anunciadores de algo que no lo somos. Hay mucha gente que dice, yo soy católico, pero de nombre. Sus acciones dicen otras cosas. Entonces, ahí es donde debemos hacer cambios. En este sentido del apostolado, debemos ser personas sinceras. En este momento estamos retomando la señal de Radio María Nicaragua. Ya venimos del corte musical y estamos, como les decía, hablando de la formación por el apostolado. Hemos visto los diferentes campos de acción del apostolado, pero también hay formas de apostolado. Y una primera forma de apostolado es el apostolado individual. Los que nos están siguiendo en la página y a través de Radio María pueden hacer sus comentarios, pueden escribirnos, pueden hacer algún aporte. Recuerden que está habilitado el número 8590-1457, que es el WhatsApp de Radio María Nicaragua, donde ustedes pueden ahí escribir algún comentario, solo texto, ¿sí? Y nosotros podemos, ¿verdad?, leerlo aquí en la transmisión en vivo y podemos comentar. Gracias por sus aportes. Pues bien, les decía que una de las formas de apostolado es el apostolado individual, es decir, el que hago yo, el que hace usted de forma individual, que lo hacen solo. Y eso tiene que ver con el testimonio de vida seglar, que fluye de la fe, de la esperanza y de la caridad. Simple y sencillamente. Con el apostolado de la palabra, nosotros anunciamos a Cristo. ¿Sí? Y no es necesario ser un predicador, un formador, un catequista. Simple y sencillamente con su testimonio de vida y la fe que usted muestra a los demás. Ahora, lógicamente que hay quienes se dedican a desarrollar más esto y además de anunciar la palabra, explican la doctrina, la difunden, cada quien según su condición y saber, y la profesan fielmente. Ese es el apostolado individual. Y esto se hace evidente ¿con qué? Con el culto público, la oración, es decir, cuando usted va a misa, cuando usted forma parte de una acción de oración, una hora santa, un grupo de oración que se reúne, o asiste a alguna actividad, alguna charla. Hay tanto, a un retiro, hay tantas opciones, ¿no?, en las que nosotros podemos dar culto público, o sea, que la gente nos ve. También está el culto privado, que es lo que hacemos en nuestros hogares, ¿no? Entonces, estas dos cosas tienen que ir a la par también. Porque no puede ser que yo solamente vaya a misa para que me miren, pero en la casa no rezo ni un Padre Nuestro. Yo digo ser un buen católico, pero no vivo mi fe en el interior de mi hogar. Entonces, ahí tengo problemas, entonces, porque estoy afectando el primer campo de acción, que es la familia. Ahora bien, es importante que nosotros, los laicos sobre todo, con la penitencia y con la libre aceptación de los trabajos y las enfermedades, todos los acontecimientos buenos y malos de la vida, entonces nosotros así nos asemejamos a Cristo, paciente, como dice San Pablo en 2 de Corintios 4:10, que Jesús se hace paciente. Nosotros también estamos llamados a ser pacientes y que podamos llegar a todos los hombres y ayudar a la salvación del mundo. Porque nuestra salvación no solamente es individual, también tiene que ser comunitaria, porque formamos parte de un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, de forma individual nosotros podemos hacer mucho, y se puede, sí se puede, pero también están las formas asociadas. ¿Qué son las formas asociadas? Cuando usted se reúne con otras personas. El apostolado asociado de los fieles responde muy bien a las exigencias humanas y cristianas, dice San Pablo VI. Es decir, que nosotros tenemos necesidades humanas, claro, tenemos cuerpo, pero también hay necesidades cristianas, espirituales,
Y todo eso se puede sufragar dentro, ¿verdad?, de una asociación, de un grupo apostólico, de un grupo de oración, de una comunidad dentro de la iglesia, dentro de tu parroquia. Y entonces, esto es expresión de comunión y unidad en la iglesia de Cristo. Recordemos que en San Mateo capítulo 18, versículo 20, se nos dice: pues donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante nuestras acciones individuales, nuestra oración privada, personal, pero es más poderosa la acción comunitaria, porque en la acción comunitaria están los otros hermanos con sus dones y el Espíritu Santo puede ser, mejor dicho, es capaz de insertarse en una comunidad y hacer que florezcan más dones. Porque una sola persona no puede tener todos los dones. Eso ya lo hemos hablado antes. Una sola persona no puede tener todos los dones. Entonces necesitamos de los dones de los demás, de esa riqueza espiritual que el Espíritu da a cada quien como quiere y cuando quiere. Y es ahí entonces donde en un grupo, ya no estoy solamente yo, estamos varios, vamos nosotros a poder crecer más, llenarnos más del Espíritu. Porque de repente hay un hermano que discierne bien la palabra del Señor, hay otro que la predica mejor, hay otro que ora mejor y hay otro que puede también tener alguna visión. Tantos dones espirituales que a veces yo no los tengo todos, pero los otros también tienen, y entonces yo comparto mis carismas y el cuerpo se edifica. Entonces, qué importante es que también nos tengamos en reunión, reunirnos para vivir la fe. Que muchas veces se dicen, no, pues yo recuerdo que cuando evangelizaba casa a casa, antes de la pandemia, visitábamos los hogares y mucha gente decía, no, ¿para qué? Yo aquí estoy bien, yo aquí leo la Biblia en mi casa, yo la entiendo solo, no necesito ir a la iglesia, estar en comunidad con gente hipócrita y todo lo demás. El mismo discurso rayado, ¿no? Pues necesitamos de la iglesia, necesitamos de los otros, porque nosotros somos seres sociales, estamos integrados en el cuerpo de Cristo. Necesitamos de los demás. Aquí nadie es autosuficiente, necesitamos de todos. Ahora, otro punto importante en la forma del apostolado, las relaciones con la jerarquía. En esta serie he sido muy incidente en diferenciar la jerarquía del laicado. Porque lógicamente hay diferencias, pero no tienen por qué estar contrapuestos. Dice este documento de San Pablo VI, afirma en este documento que es deber de la jerarquía promover el apostolado de los laicos, prestar los principios y subsidios espirituales, ordenar el ejercicio del apostolado al bien común de la iglesia y vigilar para que estos se respeten, la doctrina y el orden. Ya, la jerarquía entonces es importantísima porque nos va a ayudar a guiarnos a nosotros los laicos. Ellos tienen que prestar subsidios espirituales, principios espirituales, ordenar, promover el apostolado de los laicos. O sea, no puede ser de que los laicos caminemos por un lado y la jerarquía camine por otra. El espíritu no puede ser que piense de dos formas distintas. Tenemos que estar reunidos todos, unidos en comunión. Y lógicamente por eso tenemos a los pastores que nos guíen. El grave problema es cuando los pastores o están ausentes, o sea, no nos guían, o nos guían mal. Entonces hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que les dé sabiduría a estos pastores, ¿verdad?, para que nos ayuden a promover nuestros apostolados. Y dice este documento, dice San Pablo VI, tengan presentes los obispos y los párrocos que el derecho y la obligación de ejercer el apostolado es común a todos los fieles, sean clérigos o seglares, y que estos
también tienen su cometido en la edificación de la iglesia. Trabajen pues fraternalmente con los laicos en la iglesia y por la iglesia, y tengan especial cuidado de los laicos en sus obras apostólicas. Es decir, tienen que también vigilar de que las obras apostólicas vayan en camino correcto, acordes a la doctrina, acordes a la fe, a la moral y las costumbres. Lógicamente que tiene que serlo así. Y también llama a los obispos a elegir cuidadosamente sacerdotes idóneos y bien formados para ayudar a las formas especiales del apostolado de los laicos. Esto es muy importante. Cada apostolado, por ejemplo, en una diócesis, cada apostolado tiene que tener al frente un sacerdote que lo guíe, que lo oriente, que lo ayude. Pero este sacerdote tiene que ser idóneo y bien formado. Es decir, por ejemplo, si ponen un sacerdote para dirigir el apostolado, por ejemplo, de los enfermos, tiene que ser un sacerdote que le guste, ¿verdad? Y que tenga ese carisma para con los enfermos, que tenga esa sensibilidad, ¿verdad?, con la persona enferma, y que promueva en los demás, en los laicos que están integrando este apostolado, ese amor por los enfermos. Entonces, no puede ser alguien, por ejemplo, que sea negligente, tiene que ser alguien también que se haya educado en esa línea. Ya ni se hable de sacerdotes que deben estar a cargo de grupos de jóvenes. No es que tienen que ser jóvenes y andar jugando con ellos, no necesariamente. San Juan Bosco lo hacía, jugaba la pelota con los muchachos, se integraba con ellos, pero los guiaba. Y muchas veces, volviendo al tema de los jóvenes, no estamos nosotros, los mayores, capacitados para enseñar a los jóvenes. A veces quedamos cortos, ¿verdad?, como decimos. Porque quienes deben evangelizar a los jóvenes son los jóvenes mismos. Entonces nuestro trabajo debería estar, tanto los formadores, catequistas, predicadores, sacerdotes, obispos mismos, en buscar a desarrollar personas que capaciten a los jóvenes y los jóvenes después vayan a evangelizar a los mismos jóvenes. Entonces, es un proceso pastoral que tiene que revisarse en todas las diócesis y que tiene que echarse a andar. Un proceso que tiene que echarse a andar. Ahora bien, un sacerdote, por ejemplo, que esté dirigido, que tenga a cargo movimientos de matrimonios, entonces tiene que ser un sacerdote con ese carisma de poder dar dirección espiritual a matrimonio, poder darles formación y poder también velar porque estos matrimonios caminen en la fe, en su familia y dentro de la iglesia. Por ejemplo, no puede ser que alguien que dirija un grupo de matrimonio sea cerrado, ¿verdad?, a la acción también con los hijos, por ejemplo. De repente hay grupos que dicen aquí solo matrimonios y nada más. Y los niños, los jóvenes quedan fuera. O sea, hay que desarrollar adjuntos, ¿no?, movimientos o grupos que puedan caminar juntos, ¿verdad? Entonces todo esto tiene que hacerse en pro y en vista a un sacerdote, un formador, un guía que tenga esa visión. Y por eso entonces tienen que buscarse que sean idóneos y que tengan formación adecuada para dirigir un movimiento específico. Ahora, ¿cuáles son los principios de la formación de los laicos para el apostolado? Bueno, la formación para el apostolado supone una cierta formación humana íntegra, básico. Tenemos que ser buenos seres humanos. Ya lo decía San Juan 23, para ser buen cristiano hay que ser un buen ser humano. Así de sencillo. No puede haber un buen cristiano que sea una mala persona. No puede ser. Eso es ilógico. Entonces, de la persona debe tener una formación humana íntegra, ¿verdad? Además de la formación espiritual. ¿Sí? Porque alguien puede tener formación espiritual muy desarrollado en la doctrina, muy espiritual, pero es un mal ser humano. No tiene tal vez la amabilidad, o no tiene la educación,
no tiene tantas cosas humanas necesarias para el apostolado. Ahora, recordemos también que hay ciertos apostolados que requieren más formación específica. Por ejemplo, una sólida instrucción doctrinal, pero si vas a ser un formador, un catequista, si vas a ser inclusive alguien que esté integrando comisiones para desarrollo de sínodos eclesiales, tenés que tener formación teológica, ética, social, filosófica. Es decir, hay un montón de condiciones para la formación, pero depende del apostolado al que vayas dirigido. Y no puede ser, por ejemplo, que estés en el apostolado de los niños y te estén dando formación teológica. No. Nos saluda doña Marta Silva. Buenos días, dice, gracias por evangelizarnos. Interesante programa para guiar a nuestros jóvenes. Saludos desde Canadá. Dios la bendiga, doña Marta. Yo sé que siempre está ahí pendiente de las transmisiones del programa y de la programación de Radio María Nicaragua. Bien, ¿a quiénes pertenece formar a otros para el apostolado? Bueno, les decía, a veces no necesariamente algunos vamos a ir directamente a hacer un apostolado, sino que somos formadores de formadores. Y ese también es un trabajo que debemos prepararnos por ello. La formación para el apostolado debe empezar desde la primera educación de los niños. Ya habíamos dicho, formar buenos niños, formar jóvenes, que después vayan a formar a otros jóvenes. Los sacerdotes en las catequesis, en el ministerio de la palabra, en la dirección de las almas y en otros ministerios pastorales. Es decir, todos somos formadores de formadores. El sacerdote, sobre todo, es un formador de formadores en una parroquia. El primero que debe formar a los formadores. Líder de líderes. Así de sencillo. Y entonces, es deber también de quiénes, de los que trabajan en la formación en las escuelas, en las instituciones dedicadas a la educación. Y no estoy hablando solamente de las instituciones religiosas. Muchas veces hemos creído de que solamente las instituciones religiosas son las que pueden educar en valores. No necesariamente. Hay instituciones que no necesariamente son religiosas, pero pueden educar en valores importantísimos para la vida de los niños y de los jóvenes, para la vida de la iglesia. Es deber también buscar los medios de formación. Ya con esto voy a terminar. Los medios de formación. Hoy en día los medios de formación son más amplios. Anteriormente vos te formabas llegando directamente a un salón, a un aula, y te daban alguien que explicaba en una pizarra o en un boceto y ya, listo. Pero ahora no, los medios de formación ahora son más amplios. Hay diversos recursos, pero hay que buscar bien las fuentes y los medios. ¿Cuáles pueden ser medios de formación? Bueno, hay diversidad. Congresos, reuniones, ejercicios espirituales, retiros, asambleas, conferencias, libros, comentarios, profundización de las Sagradas Escrituras, exégesis para nutrir la vida espiritual, lectura de libros de santos. Hay un montón de medios de formación. Y es necesario entonces que nosotros busquemos esos medios. Hoy el Internet tiene una variedad amplísima. Yo para desarrollar esta serie me auxilié de Internet, porque no puedo tal vez ir a una librería a buscar todos los libros que yo uso para poder darles esta serie. El Internet yo lo puedo descargar, un PDF, la información, que son páginas de páginas, lógicamente, que tengo que leer, digerir, pero después aparece el producto, ¿no? Que sería más difícil de tener que ir yo a una biblioteca, por ejemplo. Ahora, medios virtuales, a través de ver congresos, conferencias virtuales. Ahora, inclusive reuniones del sínodo se están haciendo de forma virtual. Entonces, los medios tienen que ayudarnos, ¿no? Para estas partes de formación. Nadie puede decir, es que no hay cómo formarse. ¿Cómo no? Mucha gente me dice, pero es que yo no puedo ir ahorita con la pandemia. Bueno, entre a YouTube. Hay buenos formadores, nada más que hay que buscar, ¿verdad? Buenos formadores, buenos catequistas que pueden darle buena información. Así que, hermanos, tenemos todo para poder desarrollar nuestro apostolado. Busquemos siempre, importante, un director espiritual. Con esto termino.
el director espiritual nos va a ayudar. No necesariamente tiene que ser un sacerdote, no, puede ser un laico más crecido, más probado en la fe, un matrimonio probado en la fe, que nos ayude. Sobre todo a los jóvenes, necesitan mucho dirección espiritual. Una de las cosas que me ayudaron mucho en mi vida, en mi formación, cuando yo era más joven, era que tuve directores espirituales. Y hay que seguir teniendo directores espirituales, porque después la vida se complica, ¿no? La familia, el matrimonio, los hijos. Necesitamos muchísimo también de esa parte. Y que nuestros formadores, nuestros sacerdotes, nuestros obispos, nos ayuden a llevar tantas formas de formación, valga la redundancia, para nosotros los laicos. Saludos entonces a todos los que nos escucharon a través de Radio María Nicaragua, a los que nos están viendo a través de la página El Esplendor de la Verdad. Recuerden que estos videos quedan ahí en la página, también están en YouTube, me buscan como Denis Oviedo en YouTube. La vez pasada me dijeron, entonces soy youtuber. No había pensado en eso. Si estás en YouTube, soy youtuber. Bueno, no sé. Lo importante es que podamos evangelizar y que la palabra de Dios llegue a más personas. Y recuerden que Dios los ama. Que nuestra Madre Santísima les bendiga. Conocerán la verdad y les hará libres.